lo dejará. Entonces, cuando ese micrófono esté vacío, será demasiado tarde para que la próxima generación lo tome con autoridad y preparación. ¿Alguien me está escuchando acá? Colombia está en un momento de transición, la iglesia está en un momento de transición donde se requiere que alguien diga: si Dios quiere hacer en la tierra algo, quiero que me tome en cuenta. Yo sé que esa gente está aquí en Barranquilla en esta tarde. Si en este país va a pasar algo, yo quiero ser parte de lo que Dios va a hacer. Si en Latinoamérica va a pasar algo, yo quiero ser parte de lo que Dios va a hacer también. Si hay cambios que tienen que suceder, yo quiero prepararme para asumir ese papel. Es mi punto de partida. Quiero hablarles a ustedes acerca de ese enigmático, ¿por qué no?, personaje que es Timoteo. Yo veo que Pablo no puede jugar porque no tiene tiempo. Pablo tiene que correr a la velocidad que Dios le llama. Y escoge a un muchacho, un jovencito, Timoteo. Y yo me pregunto, ¿qué puede tener esa generación o ese muchacho? ¿Qué tuvo Timoteo que provoca que un gigante en la fe diga: con este quiero contar? Hay 3 cosas que tiene Timoteo y que creo yo que tiene la generación que Dios va a usar en estos años en Colombia y en Latinoamérica. Quiero hablarles a ustedes de esos 3 elementos para tomar la batuta de los propósitos de Dios en esta tierra. Número 1, quiero hablarles acerca de carácter, quiero hablarles de fe, quiero hablarles también de la lealtad. 3 cosas que son esenciales en la vida de cualquier persona que quiera asumir los retos de Dios y también que quiera tener éxito en la vida. Para tener éxito en la vida, para tomar de la mano los propósitos de Dios, usted necesita fe, usted necesita carácter y usted necesita lealtad. 3 cosas. Y esas 3 cosas las encuentro en los escritos de Pablo refiriéndose a Timoteo en varios lugares. ¿Quién es Timoteo? La Biblia dice simplemente que es hijo de esta señora, una señora de la que Pablo dice te instruyó muy bien en las cosas de Dios. Se habla de que su padre era griego, pero no se dice mayor cosa. Cuando Pablo dice que era griego, está diciendo 2 cosas en esencia. 1, está diciendo que no abrazaba la fe hebrea, y 2, que era un impío. O sea que estamos hablando de un muchacho que no viene de un hogar cristiano ni crecido en una iglesia, mucho menos, por supuesto. Estamos hablando incluso de un hogar donde quizás hubo diferencias, pero sin importar cuál haya sido el trasfondo, Timoteo tiene las cualidades básicas para entrar en la mejor escuela que alguien pudo haber disfrutado en el primer siglo, porque lo esencial que se requería lo tenía Timoteo. La gente hablaba muy bien de Timoteo y Pablo elogia una cosa en primer lugar. Si usted se va conmigo a 2 Timoteo capítulo 1 verso 4, y ahora sí le invito a que lo lea. 2 Timoteo capítulo 1 versos 4 y 5. Pablo dice: al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Una frase como esas perfectamente podría ocupar una reflexión, porque no hay cosa más maravillosa que encontrarse que un hombre de la talla de Pablo pueda agradecer por alguien hasta las lágrimas. No hay nada más esperanzador para Dios y para la iglesia que jóvenes que provocan que sus líderes sientan orgullo por ellos. No los oigo. Yo siempre he dicho que cuando hablamos de David, hablamos de una persona que se convirtió en un vaso de agua fresca para su líder. Fue literalmente eso. David entró en el palacio y le cambió la historia a Saúl. Saúl estaba deprimido, Saúl estaba enfermo, Saúl no estaba en sus cabales, pero cuando David entra en escena con consolación. David entra en escena con palabra de Dios para Saúl. David se convierte en ayudante de Saúl. David conforta a Saúl, lo cuida, lo mima, le prepara la silla para montar en las mañanas y lo arropa en las noches y lo duerme con una canción de cuna.
El mismo hombre que es usado para matar al gigante es el mismo hombre que es tierno y compasivo hacia el rey, aunque el rey no lo merece. Hay una clave para nosotros acá. Hay una clave para nosotros acá. Yo tengo que admitir que algunos de nosotros hemos sido un dolor de cabeza para nuestros líderes y padres. No tienen que decir amén, porque no se dice amén, quiere decir así sea. Y yo no quiero que sea así. Hemos sido un dolor de cabeza en vez de ser un vaso de agua fresca. Pero bendito sea Dios cuando Dios encuentra gente como la que está en este lugar, que somos una brisa fresca en la vida de nuestros líderes. No andamos causando problemas, sino que causamos que nuestros líderes no puedan parar de decirle a Dios gracias, porque puedo pastorear gente así. No dejo de llorar dando gracias, porque anhelo verte, Timoteo. Anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera. Si hay una generación que va a participar en los propósitos de Dios, necesitamos que esa generación que está aquí tenga fe sincera. No es tiempo para gente que usa máscaras. Este no es tiempo para personas que pretenden ser cristianos. Este no es tiempo para personas que simpatizan con las cosas cristianas. Este no es tiempo para personas que dicen: a mí me gusta la espiritualidad cristiana y por eso voy a participar de eso. Pero su fe carece de profundidad, de fundamento y sobre todo de coherencia. Este es un tiempo, y escúchame lo que le estoy diciendo, el destino de nuestros países en términos de la fe depende de lo que los cristianos del día de hoy hagamos en este momento. Si conocemos nuestra fe, si abrazamos nuestra fe, si la pasamos a la siguiente generación como debemos de pasarla. Parece que dije eso en chino porque Pablo sabía. Si ustedes leen los escritos y las cartas de Pablo, las cartas pastorales de Pablo están escritas en un momento crítico en la historia donde la persecución está comenzando a arremeter contra los primeros cristianos, y Pablo, urgido por el Espíritu Santo, le escribe a los discípulos del primer siglo, incluido su discípulo Timoteo, y le dice: ten cuidado de la fe que recibiste. La razón por qué Pablo, número uno, escogió a Timoteo es porque Timoteo era un ejemplo de fe sincera. Una fe que había estado primero en su abuela Loida y después en su madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Pablo ve a una persona que es discípulo de Cristo porque abrazó la fe que primero estuvo en los labios y en la vida de su madre y de su abuela. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que una generación a la cual se le pueden confiar cosas es una generación que sabe recibir con respeto el legado de la fe, la historia de la fe, y entonces la transmite con cuidado. Una persona que sabe sentarse a los pies de otro a aprender humildemente y luego vive lo que se le enseña es una persona a la cual se le puede confiar que transmita eso también a otros. Fe sincera. Si ustedes leen los primeros versículos, ustedes se van a encontrar que Pablo está diciendo que él sabe que ha servido a Dios con clara conciencia desde sus ancestros, queriendo decir: Pablo, yo sé que la fe que tengo hoy, que es la fe cristiana, no es otra cosa que una revelación más amplia de la fe hebrea que me enseñaron mis papás. Y yo puedo decirle a cualquiera aquí que viví la fe hebrea con clara conciencia. No tengo nada de qué avergonzarme. Fui fiel, me senté a los pies de Gamaliel, aprendí la ley. Equivocadamente practiqué matar a cristianos, pero mi conciencia era clara y sincera. Estaba perfectamente convencido de que la revelación que los hebreos tienen viene de Dios. Y por lo tanto ahora puedo decir que desde mis ancestros he servido a Dios con sinceridad. Fe sincera.
No cuentos de viejas, no chismes, no mitos, no historias. La fe, como la llaman los santos apóstoles, la fe que nos heredaron los apóstoles, que escucharon a Jesucristo predicar, que lo tocaron, que palparon su poder, que lo vieron morir en una cruz, que lo vieron resucitar y ascender al cielo, y que recibieron el Espíritu Santo, y luego por el Espíritu Santo escribieron el Nuevo Testamento. Esa es la fe. ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando Pablo dice: Timoteo, tú eres un hombre de fe sincera, está hablando de que Timoteo conoce las Escrituras y las ama, porque su madre le enseñó a amarla. ¿Se acuerdan ustedes de aquel versículo cuando Pablo le dice a Timoteo que esa enseñanza que recibió de sus antepasados, que la cuide? Verso capítulo 2, perdón, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido. ¿Cuántos chicos acá quieren participar en los propósitos de Dios? Por eso están acá. ¿Cuántos de ustedes han abrazado la fe cristiana? Claro, por eso están acá. Algunos de ustedes los parieron en la banca de una iglesia. Usted no puede ser más cristiano. Usted casi nació entre los instrumentos musicales. Usted no conoce otra cosa. Muchos chicos que están aquí no conocen otra cosa que es la iglesia. Pero yo me pregunto, ¿estás convencido de tu fe? Esa es otra historia. Porque para estar convencido yo necesito que mi intelecto conozca las Escrituras y que el Espíritu me las revele, y entonces yo puedo estar convencido. ¿Amas tanto la fe cristiana como para tomarte tiempo para convencerte de que es la verdad? Y que es tan verdad que merece vivir por ella y morir por ella. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo iba a dar un concierto en Londres hace unos años, y me topé a 3 chicos que conocí en un viaje aquí a Sudamérica. Gente maravillosa, jóvenes, tendrían entre 18 y 25 años. Me pidieron que orara por ellos al final del concierto, y les dije: pasen atrás y hablamos. Quería saludarlos de todas maneras. Me vienen a saludar con una Biblia en la mano, que está en un idioma que yo no conozco. Y me dicen: queremos que ores por nosotros. Y les pregunto: ¿por qué? Me dicen: pues estamos a punto de emprender un viaje del que no sabemos si regresaremos. Por cuestiones de seguridad no puedo mencionar los detalles. Y me abren la Biblia, que está en el idioma de ese país al que ellos quieren alcanzar. Han trabajado años, son gente de dinero. Han trabajado años convenciendo a sus amigos y familiares de que donen para poder mandar a imprimir Biblias en el idioma de ese país que la prohíbe. Las tienen todas empacadas en no sé cuántas maletas y van a atravesar la frontera de ese país. Y me dicen: ora por nosotros. Cuando yo escuché la historia les dije: deberían ustedes orar por mí. Porque yo no veo ese tipo de coraje todos los días. Les confieso, a mí me confronta. Es estar tan seguro y tan seguro como para escribir la dedicatoria en esa Biblia que dice: este es el libro que amamos con todo el corazón. Por él vivimos y por él estamos dispuestos a morir. Fe sincera. No es fe conveniente. No es fe que se deja convencer así nomás. No es fe que se compromete por los intereses del otro, de aquel amigo o de fulanito de tal. No es fe que se esconde cuando no es muy popular. Es fe que se vive todos los días. Fe que se conoce, fe que se vive, fe que se practica todos los días. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Es fe que es objetiva. Está en el Evangelio, tú la estudias, la revisas, la conoces. Si no la entiendes, preguntas.
Si no sabes cómo aplicar, te paras al lado de uno de nuestros líderes y preguntas: ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se toman decisiones basado en esto? ¿Cómo hago negocios basado en esto? ¿Cómo trato a mi esposa basado en esto? ¿Cómo manejo las relaciones interpersonales basado en lo que dice la Escritura? No se equivoque. No le estoy hablando de ser una de esas personas recalcitrantes en la interpretación literal de la Biblia, porque entonces tendríamos que vestirnos con batones y andar con bordón y sandalias y dejarnos el pelo quizás largo y barba y parecer ermitaños como Eliseo o Elías o Juan el Bautista. Algunos han llegado a ese extremo. Sepa que cuando hablamos de la fe necesitamos entender que hay maneras de interpretar las Escrituras. ¿Están aquí todavía? Ya me los perdí. Les ruego que se queden conmigo un rato más. Fe objetiva, conoces las Escrituras. Pablo le dice: te has convencido de lo que ellas dicen. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Gracias, qué amable. Yo no sabía que yo transpiraba cuando compartía la palabra. ¿Estás aquí conmigo todavía? Fe sincera que te anima a ti. Timoteo es alabado por Pablo porque Pablo ve que este muchacho aprendió muy bien de su madre y de su abuela, y la fe fue abrazada, fue internalizada, por decirlo de alguna manera, y fue demostrada en la manera de vivir de este hombre. No era una fe hueca, no era una fe en las nubes. Conversaba recientemente con alguien y le decía: tener fe no es tirarse al vacío. Nunca ha sido así. Abraham salió de Ur porque tuvo una revelación del Dios verdadero, que le fue demostrada como verdadera y certera a lo largo de toda una vida. Él se dio cuenta que lo que Dios decía era exactamente lo que pasaba después. Él se dio cuenta que las correcciones de Dios solo lo guiaban a la justicia. Él se dio cuenta de que Dios era fiel, era confiable, era veraz en todo lo que decía. Que no había Dios en la mitología de la época que pudiera compararse con la sabiduría, la grandeza, la bondad, la misericordia y el amor de ese Dios que se llamaba su Padre, y el Dios que le prometía una tierra prometida maravillosa. Ese Dios merecía su confianza. Cuando él lleva a Isaac para matarlo sobre una montaña, no entiende cómo ese Dios que tiene tanto sentido creer le pide una cosa tan loca, pero sabe en el fondo. Dice: si tiene que levantar a mi hijo entre los muertos, lo va a tener que hacer, porque sé que es un hombre, es un Dios que cuando promete algo lo cumple. Entonces, no es fe loca. No es fe que se basa simplemente en los temblores que tuvimos en algún momento. Es fe que tiene sentido, que alimenta el intelecto, que convence el alma y el corazón, que nos motiva para ser mejores padres, esposos, abuelos, ciudadanos. Avanzo a lo que tengo que decirles ahorita, pero les quiero recordar una cosa más. Timoteo, te escogí por una razón. Supiste ser buen discípulo de tu mamá y de tu abuela. Como yo fui buen discípulo de mis maestros, a una persona así yo le puedo confiar a la iglesia. Todos nosotros necesitamos tener en nuestras vidas buenos referentes. Tú necesitas clavar los ojos en personas que son dignas de ser imitadas, en personas honestas, en personas sinceras en la fe, en personas que lo que dicen es exactamente lo que hacen, en personas que son consecuentes. A esa gente imítala. En cualquier área de la vida, escuchen, en cualquier área de la vida donde uno quiera tener éxito, hay referentes buenos. Todo hombre y toda mujer que quiera tener éxito en los estudios se le pega, observa, pregunta a un profesor que ha tenido éxito en su carrera académica. Cualquiera de ustedes que quiere tener éxito en una disciplina en particular, observa
pregunta, sigue el ejemplo de otros que avanzaron en esa carrera y son dignos de ser imitados. La fe es exactamente igual. Clava los ojos en personas que tienen una fe sincera y que la han demostrado a lo largo de muchos años por la forma en que viven. ¿Qué es lo primero que tú y yo necesitamos? Fe sincera. Literalmente en el griego, sin hipocresía. No es movida por intereses, no es movida por apariencias, no es movida por presión de los demás. Es fe sincera. Conoces a Jesucristo, Él es el Salvador de tu alma. Sabes que Él te libró del infierno, te va a llevar al cielo. Y tú dices: yo soy esclavo de mi Salvador. Yo obedezco a mi Señor hasta el fin. Él es el único que cambió mi vida. Yo lo sigo a Él. No tengo compromisos con nadie más. Tengo compromisos con Él. Vivo para su gloria. Vivo para hablar y caminar en su palabra. Esa es mi agenda. Eso es fe sincera. Dos, Pablo escoge a Timoteo precisamente por su carácter. Carácter, diga conmigo carácter. ¿Y qué clase de carácter? Miren, si usted quiere leer conmigo en Filipenses capítulo 2, quiero que lo anoten por favor para poder avanzar. Filipenses capítulo 2 versos 19 al 22. Filipenses capítulo 2 versos 19 al 22. Les leo rápidamente. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Oigan esto: no tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes, oigan esto, míreme para acá, oiga esto. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, la firmeza del carácter de Timoteo, que cuando él dice llego a las 8, llego a las 8. Que cuando él dice cuenten conmigo, puedes contar con él. Que cuando él dice no, es no. Que cuando él le dice a Dios yo voy, va, aunque vaya contra sus propios intereses. ¿Alguien me sigue acá? Pablo dice: los de ustedes que tienen el honor de tener a ese joven Timoteo cerca saben que no anda jugando, saben que tiene carácter, tiene pantalones para adorar a Dios y hacer su voluntad. Por eso yo puedo confiar en esa generación. Estoy hablando de carácter. Carácter no es otra cosa que tener la habilidad de entender cuál es tu llamado en la vida y estar dispuesto a enfocarte y a pagar el precio por ese llamado. Muchos de nosotros lloramos por tener un ministerio. Muchos de nosotros lloramos por ser usados por Dios. ¿Alguien me ayuda con esa tapa? Muchos de nosotros queremos participar en el reino de Dios, en sus cosas, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Muchos queremos ser parte del equipo de alabanza, pero no queremos llegar a los ensayos. Gracias. Muchos quisiéramos ocupar un púlpito, pero no queremos estudiar. Muchos quisiéramos pastorear, pero no queremos cuidar cómo vivimos para poder tener una buena reputación que respalde nuestro pastorado. No hay nada que hable más fuerte que una buena reputación. Tú puedes tener las palabras más elocuentes, tú puedes tener los carismas del Espíritu más tremendos, pero nada te va a abrir más puertas que una buena reputación. Carácter. Todos nosotros necesitamos carácter.
Diga conmigo, necesito carácter. Usted necesita en su vida, por encima de cualquier cosa, carácter. Crecer en carácter. El carácter no se vende en los supermercados, tampoco se recibe por imposición de manos, no se recibe tampoco cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros. Crecemos en carácter todos los días con la ayuda del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Yo no puedo hacerte puntual poniéndote las manos encima. Tú te haces puntual cuando te obligas a levantarte temprano para entrar temprano al trabajo. Tú te haces responsable cuando le prometes al novio, al papá de tu novia, que a las 11 la tienes en la casa, no a las 11:03, y cumples. Ok. Tú creces en carácter cuando te resistes a la tentación de navegar en internet cuando tienes horas de trabajo que cumplir. Nadie te está viendo, el jefe se fue a almorzar, pero la norma en la compañía es que tú no puedes y no debes navegar en internet cuando estás en la oficina. Yo puedo orar por ti 1000 veces, pero a ti te toca la decisión mañana o el domingo o el día que sea que estás trabajando en seguir las normas de ese lugar. ¿Alguien me sigue aquí? ¿Cómo se crece? ¿Cómo se desarrolla el carácter según Pablo? Tomen nota de algunos versículos rápidamente. Están en 2 Timoteo capítulo 4 verso 5. Tomen nota de esto. Uno crece en carácter viviendo en sobriedad. Diga conmigo, sobriedad. ¿Saben lo que quiere decir sobriedad? Esto no es una ilustración, es que tengo calor. ¿Saben qué es sobriedad? Es tener medida para las cosas. Es no ser dado a los despilfarros, a los extremos. Es ser comedido, es otra manera de decirlo. Soy medido en las cosas. Los amigos están en un jolgorio y yo entro por allí, y si yo no me cuido, yo me voy pero yo soy comedido. Yo tengo control propio. Yo sé cuándo decir puedo estar aquí y cuándo decir no, gracias. Soy comedido. Tomen nota de esa palabra. Uno crece en carácter cuando vive en sobriedad. 2, uno crece en carácter cuando se enfoca en lo que es importante. Te mantienes en la línea, enfocado. 1 Timoteo 4 versos 15 y 16. Léanlo ustedes después. Pablo habla de tener enfoque, de estar ocupado, de ser persistente, de vigilarse, de tenerle un ojo a uno mismo. Esos son peldaños para crecer en carácter. ¿Están aquí conmigo? Si tú quieres crecer en carácter, deja de estar viendo qué hace el otro. Ponle ojo a qué haces tú. Ten la honestidad suficiente de estarte checando todo el tiempo. De ser honesto para admitir cuando te estás dando lujos que no te debes de dar. Cuando te das libertades que no te debes de dar. Esa es la honestidad que hace que el carácter crezca. Uno no crece en carácter cuando tiene un líder atrás de uno diciéndole qué hacer y qué no hacer. Tarde que temprano tú le das la vuelta. Uno crece en carácter cuando asume responsabilidad por su propia vida moral. Suena como que estoy enojado, pero no. Enfoque, ocupación, persistencia, vigilancia personal. Tomen nota de otro pasaje, 2 Timoteo capítulos 2 versos 3 y 4. Sufrido. Uno crece en carácter cuando es sufrido. ¿Qué es ser sufrido? Es saber soportar. Saber soportar. Saber soportar.
No hay persona que haya crecido en carácter que no haya tenido instancias en la vida donde ha tenido ganas de salir corriendo y se ha mordido los labios y ha dicho: no me voy porque Dios me dijo esto. El diablo te va a decir: sal corriendo, tira la chaqueta, tira los tenis, ¿qué importa? A nadie le va a importar. Pero tú creces en carácter cuando dices: no, yo estoy dispuesto incluso a soportar. Yo no tiro la toalla así nomás. Yo no renuncio a mi familia así nomás. Yo voy a pelear por mis papás. Yo voy a pelear por lo que es justo. Yo voy a pelear por esos estudiantes. Yo voy a cuidar de estos niños. Yo voy a estar vigilante como maestro en una escuela dominical. Ese es mi papel. Yo comencé una clase de guitarra y la voy a terminar. Conste que dijeron amén. A mí me asignaron este año este grupo de niños. Voy a terminar. No voy a dejar tirada una tarea que alguien me confió. Yo termino, así me cuesten canas. Yo termino lo que se me entregó en las manos. Yo no renuncio así nomás. Yo no soy un pusilánime. Yo me paro firme en lo que Dios dice y en lo que yo tengo como propósito en la vida y sigo hasta terminarlo. Así se construye carácter. Mijo, en eso yo no te puedo ayudar. Yo espero que por la gracia de Dios que te esté inspirando en algún momento con lo que estoy diciendo, pero yo no te puedo ayudar en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque yo no estoy contigo el lunes, la semana entrante. Tú estás contigo y estás solo en eso. Cuando la tentación toca la puerta, tú estás completamente solo. Yo no estoy ahí, el pastor no está ahí, nadie está ahí. Solo tú y Dios, que te ayuda a vencer si quieres crecer en carácter. ¿Están aquí todavía conmigo? Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 5. Hay que seguir las reglas si uno quiere crecer en carácter. Seguir las reglas. No hay mejor escuela para crecer en carácter que estar trabajando para otra persona, especialmente si esa persona es difícil. Y cuando esas personas ponen reglas que son difíciles de cumplir y hasta raras y hasta medias locas, no hay mejor escuela para crecer en el carácter que tener un profesor medio chiflado al frente de uno en la universidad. De esos que no te ponen la nota buena así se le muera la abuela. No quieren ponerte la nota y te ponen más trabajos encima. Pero ¿sabes una cosa? No estoy hablando de que seamos bobos y que nos dejemos aplastar por la injusticia. Estoy diciéndole una cosa: la mejor escuela que hay para crecer en carácter es cuando las normas pesan sobre tus hombros y tú dices: a mí nadie me bota de esto. Quieren que las cumpla de la A hasta la Z si quieren, pero yo sé que estoy parado en la gracia de Dios y Dios me va a ayudar a cumplir esto. Por eso, si usted quiere crecer en carácter, porque usted es la generación que Dios va a usar, usted no va a conseguir carácter hablando estupideces ahí en la esquina con sus amigos por 3 horas. Nadie, perdonen la palabra, es fuerte, ¿verdad? Nadie ha crecido en carácter siendo un vago. Nadie. Que Dios nos libre de los vagos en la iglesia. Hay gente que dice: ay, hermano, yo sueño con que Dios me llame al ministerio para no tener que dedicarme a los trabajos mortales, fútiles, pasajeros, transitorios de este siglo. Yo quiero estar tocando arpa todo el día para la gloria de Dios. Que Dios nos libre de los vagos. Nadie que haya sido vago ha llegado a ninguna parte.
La gran crisis de carácter que tienen los jóvenes en Latinoamérica es que queremos las cosas fáciles y las cosas buenas no son fáciles. Te doy una clave. Vas a tener que ser perseverante, vas a tener que trabajar muy duro, vas a tener que mantenerte en la línea, vas a tener que mantenerte un ojo en tu corazón para crecer en carácter. Y hay que trabajar duro. Según de Timoteo 2:6. Las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Si los jóvenes supiéramos ese principio, no seríamos víctimas tan fáciles del narcotráfico, ni nos hubiéramos prestado para hacer mulas, porque buen dinero no se consigue fácil. Nuestros jóvenes en los Estados Unidos están matando simplemente por un par de tenis, porque son de marca. Somos una generación que se acostumbró a las cosas buenas que no me cuestan nada. Ninguno acá que esté persiguiendo cosas buenas o casas lindas o autos cómodos va a conseguir nada si no trabaja duro. Crecemos en carácter cuando hacemos las cosas con excelencia. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Léanlo, porque no tengo todo el tiempo para ver esos pasajes. Pablo dice: en muchas casas hay todo tipo de vasos. Hay vasos para usos terribles y hay vasos para usos muy nobles. Si ustedes se guardan de estas cosas, míreme para acá un segundo, por favor. Si ustedes se guardan de estas cosas, ¿de qué cosas? De las pasiones. ¿De qué cosas? De hacer lo que todo el mundo quiere hacer. ¿De qué cosas? De enredarse. Si ustedes se guardan de estas cosas, ustedes van a ser vasos útiles en la mano del Rey. Quiere decir que si hay algo que Dios promueve, ama, observa, levanta, reconoce, es excelencia. Esta es la hora en que Dios levanta a una generación de Timoteos, porque son excelentes en todo lo que hacen. La mediocridad se tiene que ir de aquí en el nombre del Señor. Dejar a medio palo el trabajo, dejar a medio palo la universidad, hacer las cosas a medias simplemente para quedar bien con el jefe, eso se acabó. Cuando hay un Timoteo presente, ese hombre va a la doble milla con tal de darle gloria a Dios, que es excelente. Cuando pinta una casa, la pinta bien. Cuando hace el jardín, lo hace bien. Cuando hace una obra de arte, es fuera de serie. Cuando escribe una canción, se pule en escribirla. Cuando entra en el estudio, hace el mejor trabajo. Cuando hace leyes, es justo y recto en lo que está haciendo. Cuando se para en la vida civil, es una persona intachable. Mire, Daniel no fue puesto en lugares de prominencia simplemente por un don que tenía. El don, la gracia de Dios le abrió la puerta, pero el carácter lo sostuvo en lugares altos. No los escucho. Esa es la cosa. Vamos a otra realidad del día de hoy. La mayoría de nosotros admiramos el talento meramente. La iglesia está así. Muchas veces nos enloquecemos con el talento y creemos que el talento es la clave para que Dios nos use. Señores, el talento simplemente abre puertas, pero solo el carácter te ayuda a terminar la carrera. ¿Están aquí todavía? ¿Están conmigo? Dile al que está a tu lado: yo quiero carácter. Yo voy a crecer en carácter. Voltea hacia el que está al otro lado y dígale: yo voy a crecer en carácter. ¿Alguien le da gracias a Dios en este lugar?
Tome nota de esto. El carácter no es un estilo de vida que se presume desde una azotea. Es una gema que se luce en el diario vivir. Si usted cree que el carácter es algo de lo que uno pavonea desde un micrófono, esa persona no tiene carácter. Uno no presume que es un hombre de carácter. Uno vive en las cosas sencillas de la vida con carácter. Tres, y termino. Timoteo tenía lealtad. Tenía fe sincera, tenía carácter y tenía lealtad. Si me acompañan un minuto más a Filipenses 2:19 hacia el final. Vuelvo a leerles, me encanta este pasaje. Dice a mitad del verso, de hecho en el verso 20, no tengo a nadie más que, como Él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. No hay motivos ulteriores, escondidos. No hay una agenda secreta, egoísta en el corazón de Timoteo. Pablo sabía que tenía un hombre seguro, porque ese hombre no era de doble cara. Cuando decía te amo, vivía para eso. Cuando decía te sirvo, Pablo, es exactamente lo que hacía. Cuando decía amo a la iglesia, lo comprobaba sacrificándose por ella. Nadie que tiene motivos dobles se sacrifica por las ovejas. Jesús dice: el que es un asalariado simplemente trabaja de 9 a 5 porque no le interesan las ovejas. Cuando hay peligro sale corriendo. Pero el pastor genuino de corazón da su vida, no le quita la vida a las ovejas, da su vida por las ovejas. Aplique esto a cualquier área de la vida. Estamos urgidos de hombres y mujeres leales, gente que puso de lado su agenda de comodidades personales y está dispuesto a hacer lo que es recto. Colombia está urgida de una generación de jóvenes leales, como Timoteo. Pablo dice: no tengo a otro como él, me urgen otros como él. ¿Por qué? Verso 22: ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. Eso que acabo de leer al final, como un hijo junto a su padre, esa es la prueba de pruebas de la lealtad. Tú sabes que eres leal cuando tú puedes servir a tus padres y guardar las espaldas de tus padres. Tú sabes que eres leal cuando tú sirves a tus pastores y guardas las espaldas de sus pastores. Tú sabes que eres leal cuando velas no solamente por el negocio de tu jefe, sino que respetas y honras a la persona de tu jefe, porque es el que te pone la comida en la boca. En contraste con lo que acabo de decir, uno sabe cuando es leal cuando está listo para correr por el cheque el viernes, pero la lengua se le llena de críticas el domingo cuando el jefe no está cerca. Eso es desleal. ¿Alguien me sigue acá? Ser leal no es otra cosa que decidir a amar a una persona que ha sido asignada por Dios como importante en tu vida. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿A quién le debes lealtad? En primer lugar, a Dios. ¿Cómo sabes tú que eres leal con Dios? Cuando Dios hace cosas que tú no entiendes y aún así le adoras. Mi esposa y yo nos casamos hace 8 años. Acabamos de cumplir 8 años. Soñábamos con nuestro bebé. Como algunos de ustedes saben, su servidor se esperó muchos años, demasiados años para casarse.
Algunos se acercan de vez en cuando y me dicen: no puedo pararme ahí, voy a romper eso, ¿verdad? Algunas personas se acercan y me dicen: hermano, las señoras, ore por mi hijo porque yo quiero que él sea como usted. Yo le digo: señor, usted no quiere eso. Usted no sabe lo que usted está diciendo. No, que yo quiero que él espere en la voluntad de Dios. Eso se lo entiendo, mija, pero yo me esperé demasiado. Yo no quiero ver a nadie esperando tanto. Soñábamos con un hijo, quedamos embarazados, lo perdimos a los 2 meses. Fue terrible. Como usted sabrá que es si usted ha perdido un hijo. Es terrible, terrible. Pero nunca olvidaré el día que Gloriana regresó del hospital de su legrado, se fue a descansar, y a las 11 de la noche, cuando yo terminé el trabajo que tenía en mi estudio, me fui a la habitación, me preparé, me acosté, apagué la luz y sentí rápido la mano de Gloriana que agarró mi mano y me la levantó en alto y comenzó a adorar a Dios como siempre lo ha hecho. Y le dijo al Señor: yo no entiendo por qué pasan muchas cosas, ni tienes que explicarme. Lo que yo sí te tengo que explicar, Señor, es que yo te amo con todo mi corazón y no importa lo que pase, yo te voy a servir. Por eso Abraham se convirtió en Abraham, padre de uno a padre de multitudes, porque aunque no podía entender completamente, ofreció a su hijo. La prueba de las pruebas de la lealtad es cuando Dios hace cosas o permite cosas que tú no entiendes, pero tú no dudas de su carácter. Yo crecí, si se puede decir que crecí, en una... Yo estoy llegando a creer que necesito sanidad interior, yo creo. En una iglesia en Costa Rica, 14 años tenía yo cuando llegué allí. Pasé mi adolescencia sirviendo a un hombre de Dios, don Raúl Vargas, Dinora, su esposa. Me abrazaron, me trataron como un hijo. Aprendí de ellos. Aprendí a ver en un hombre la integridad, el trato hacia su esposa, la fidelidad, el temor de Dios. Lavó años de otras cosas que yo vi. Pero él y yo tuvimos un pleito bien fuerte a los 17 años. Tan fuerte que yo le renuncié a todo y me fui de la iglesia. Me sentí juzgado. 2 años y resto alejado, digo yo, tratando de las cosas de Dios. Y Dios se encuentra conmigo, o yo me encuentro con Él, como lo quiera ver. Y me volcó la vida. Pero trabajé 11 años como director principal en esa iglesia. Fui anciano en su junta y diácono, en fin. Yo me fui a Estados Unidos a una conferencia de adoración y me topé con un hombre muy peculiar. Casi no tiene voz, director de adoración por muchos años en Estados Unidos, pastor, que pierde su voz en una noche de adoración. Se lesiona tan gravemente la voz que tiene que ser operado y lamentablemente nunca recupera la voz. Aquello lo hace entrar en una especie de crisis de fe como la de Job quizás. Escribe libros sobre eso. Ese hombre está parado al frente hablando de ser leales con Dios y de ser leales con los demás, con nuestros padres, con nuestras autoridades. Yo ni siquiera pude pasar al frente. Cuando él hizo el llamado, yo pasé atrás
me fui para atrás y corrí a mi habitación y lloré por una hora, quizás bajo una convicción tan fuerte del Espíritu Santo, que cuando yo le pregunto por qué lloro tanto, me contesta directito, así como es el Espíritu Santo, ¿no? Sin dar mucha vuelta. Lloras porque eres desleal, no sabes ser leal con nadie. Es lo que yo conozco. Mi héroe de niño, mi padre, se va con otra persona y nos abandona. Yo aprendí a los 9 años que yo no podía confiar en las autoridades porque eran abusivas. Les tenía miedo, desconfianza. Y aunque mi pastor había ganado mucho terreno, volví a ese estado de rechazo y de rebelión contra las autoridades por no sentirme bien atendido. Así es que en ese momento me doy cuenta de lo que pasa conmigo y el Espíritu Santo comienza una obra en mí, y tomo el teléfono y llamo a mi pastor en Costa Rica. Es un hombre de pocas palabras, y cuando yo comienzo a contarle por qué le tenía que pedir perdón y a explicarle cómo el Espíritu Santo me decía esto y aquello, pues me dijo: mi hijo, tranquilo, no hay problema, hablemos cuando vengas. Yo me desahogué y tranquilo. Pero lunes en la tarde estoy en la junta de pastores de regreso en Costa Rica, y entonces mi pastor termina los negocios y luego cierra su libro y me dice: oye, Danilo, ¿por qué no le cuentas a los pastores lo que me hablaste en el teléfono el otro día? Sí, yo pensé que toda la administración en el hotel se había ido por un tubo, porque dije: ¿cómo se le ocurre pedirme eso? Pero el Espíritu Santo me recordó que Dios me había dicho en el cuarto de hotel que yo iba a tener que hacer público lo que estaba viviendo en privado ese día. Y entendí que esta era la oportunidad con mis hermanos, con siervos pastores. Y le pedí perdón a mi pastor. Y fíjense qué curiosas las cosas que pasaron ahí. Yo le tuve que decir a mi pastor: ¿tú sabes cuántas veces en un ministerio de alabanza uno quiere ser apoyado y no siente el apoyo de su iglesia? Y todo el mundo, uno recorre el mundo entero con las personas siendo bendecidas, llevando el nombre de su iglesia, y en el lugar donde menos se siente apoyado es acá. Pero yo te voy a decir una cosa: eso se acabó, porque yo no estoy relacionado contigo sobre la base de lo que tú puedes hacer por mí. Yo estoy relacionado contigo sobre la base de quién tú eres en mi vida, y tú eres el hombre de Dios en mi vida. Quizás sea el pecado más terrible que yo le tuve que confesar a mi pastor. Le confieso otro. Le digo: estaba sentado, en alguna ocasión he estado sentado en mesas donde alguien dio su opinión acerca de tu persona y no era muy buena. Y aunque yo no dije ni pío, me quedé callado. Y no estoy supuesto a hacer eso. Y te pido perdón. Dice mi pastor que fueron como 7 pecados capitales que yo confesé. Yo no me acuerdo de ninguno porque yo lloraba tanto. Pero algo pasó en mi espíritu y en mi alma que yo no conocía hasta esa tarde. Hubo una fusión con mi pastor, un espacio seguro donde comenzamos a trabajar por primera vez, donde él no tenía que temer que yo pensara o cuál sería mi reacción, porque de aquí hacia allá, le dije, de acá hacia allá, sin importar lo que venga de allá para acá, de acá para allá, hay amor. Yo termino acá porque esta palabra sé que tiene y cae en buena tierra. A los esposos Dios nos dice: sean leales a sus esposas. Malaquías dice: hombres, no sean desleales en su espíritu. La deslealtad es un pecado espiritual. No sean desleales hacia sus esposas.